Hola youtuber, bienvenidos a este nuevo episodio tutorial de Unity 2D, creando tu juego de boxeo en 2D. Quien te habla es Pi Virtual, y antemano les pido disculpas por no haber subido videos antes. He estado un poco ocupado en otros proyectos. Hoy vamos a ver la inteligencia artificial, que es lo que había prometido en videos anteriores. Y lo que vamos a ver en este caso son que cuando nos acerquemos lo suficiente al personaje enemigo, este nos persiga, y cuando esté lo suficientemente cerca nos haga el movimiento de golpe y nosotros también recibir ese daño. También vamos a ver que cuando nosotros le demos un golpe a nuestro personaje, haga un back, un retroceso, haga la animación de back y vuelva al estado de persecución. Empecemos. En videos anteriores habíamos visto que nada más teníamos a nuestro personaje de forma... O sea, no tenía ninguna animación, ningún tipo de movimientos, nada. Solamente teníamos un sprite que retrocedía cuando nosotros le damos golpes. Y habíamos visto cómo cambiarle el color a nuestro sprite cuando éste recibiera el golpe. En este caso voy a dejar el link de donde bajé la animación de todos los sprites o de los que yo he estado utilizando. Ustedes pueden bajar el que ustedes quieran. Esta es la página, se la voy a dejar en la descripción. Y para bajar cualquier tipo de sprite que a ustedes les guste aquí, o el GIF, porque en este caso son GIF, le vamos a dar clic derecho, guardar imagen como. Les va a indicar en qué ubicación quieren que ustedes lo guarden. Después que lo guarden, vamos a ir al programa de split, que ya lo había explicado en videos anteriores de cómo se utilizaba. Seleccionamos nuestro sprite o nuestro GIF, y luego él nos va a separar este GIF en varios frames o en varias secuencias de imágenes para después utilizarlos nosotros en nuestro Unity. Luego que ya tengamos los sprites que nosotros queremos, vamos a crearle las animaciones a nuestro enemigo. Ya había explicado cómo, pero si no han visto los videos, voy a hacer una breve explicación de cómo se hacían las animaciones. Y lo primero que nosotros necesitamos es que cuando ya creamos nuestras carpetas y las importamos ahí en el Unity, nos va a traer la secuencia de imágenes, y cuando estamos en el inspector le damos clic a todas las imágenes. Podemos seleccionarlas con el control o sencillamente le damos clic a una, le damos a Shift y clic a la última imagen y se nos va a seleccionar todas. Tenemos que primero cambiarle que la compresión sea a none para que no traiga ningún tipo de filtro, si es que tiene algún filtro en la página donde nosotros estamos bajando nuestro sprite. En este caso le bajé el pixel para que sea la imagen un poco más pequeña, y luego aplique los cambios. Luego que ya aplica los cambios, lo único que hacemos es que la secuencia de imágenes, cuando las seleccionamos todas, las arrastramos a nuestra escena, y el Unity por defecto nos va a crear una animación. Él detecta de que estamos creando una animación. Guardamos nuestra animación en nuestra carpeta de caminando o como nosotros queremos. En este caso les voy a aplicar aquí. Creamos una carpeta o le decimos que se llama Room, donde nosotros queremos que se cree esa animación, y ya se nos va a crear el árbol de animación de Room en este caso. Cuando nosotros le damos play, nosotros en este caso no estamos viendo el sprite, y es una de las fallas más básicas que me han preguntado, que por qué no se me ve el sprite en la escena, y es porque lo tienen en el orden layer 0, y el orden layer 0 también pertenece a nuestro fondo. Entonces lo único que necesitamos es cambiarle aquí al 1 y ya se nos ve el sprite. Siempre todos los sprites que sean personajes o que ustedes quieren que sean en la primera capa, siempre tienen que ir cambiándole el orden de layer. Entre mayor sea el orden layer, más cerca se les va a ver o sea, mayor va a ser la capa y se va a ver por de frente a las demás capas. Por ejemplo, este está en 1, y como este sprite está en el orden layer 2, se ve por de frente. Pero si yo aquí lo coloco en el 3, entonces ahora este se me ve de frente, o sea, por delante del otro sprite. Eso para que lo tengan claro. En este caso lo vamos a poner en el orden layer 2, que es el mismo que está en este. Y si ahora le damos play, vemos que tiene la animación de caminando hacia adelante. Pero podemos observar que nuestro sprite está mirando al mismo lado que nuestro personaje principal, y nosotros queremos que se vea al otro lado. Hay dos formas de hacerlo. Podemos hacer el split o el flip de nuestro sprite en Sprite Renderer.
nos metemos en Sprite Render y hacemos el flip y lo dejamos por defecto en True, que vendría siendo hacia el otro lado, o sencillamente le podemos cambiar la transformada en -1 y hace el mismo efecto. Es dependiendo de lo que ustedes deseen como programadores. Ok, para la siguiente animación, que es la de Pack, como podemos ver, voy a borrar un momento esta para volver a explicar algo. Cuando nosotros tenemos el personaje que ya está en nuestro movimiento, vemos que tiene el movimiento hacia adelante, pero cuando nosotros le proporcionamos un golpe, hace un movimiento hacia atrás y vuelve otra vez a la animación de persecución hacia adelante. ¿Qué es lo que sucede? En nuestra página donde nosotros bajamos nuestra animación, aquí lo voy a reemplazar de nuevo, hice exactamente lo mismo. Cuando nosotros estamos en nuestra página donde bajamos nuestro sprite o nuestro GIF, no tenemos esa animación de back. Yo lo que hice fue crear el inverso de esta animación. No sé si llamarlo inverso, pero lo que hice fue que, como no tengo la animación de back para poder bajarla y utilizarla, bueno, entonces creámosla. Entonces, ¿cómo se crea esta animación de back? Si tenemos la secuencia de imágenes, que esta es la que nos da el movimiento hacia adelante, la animación hacia adelante, solamente necesitamos es crear esa animación hacia atrás. Y es muy fácil. Tenemos que decirle que si esta es la animación hacia adelante, si como lo vemos ahí lo podemos ir viendo, ahora necesitamos la animación hacia atrás. ¿Cómo lo hacemos? Necesitamos invertir la secuencia de imágenes en la animación para que ahora la haga hacia atrás. Bueno, elegimos el primer frames, que es la primera imagen, la llevamos a nuestra escena, la ponemos en la de 1, le ponemos el flip, sea por la escala o sea por el Sprite Renderer, y ahora le vamos a decir que queremos crear una animación nueva. Esta nos va a abrir la carpeta de animación y aquí le vamos a poner Backroom, o como ustedes deseen ponerlo. Y ahora le vamos a hacer el inverso, vamos a poner de forma inversa estas imágenes. Entonces empezamos por la primera, que es Backroom. El primer frame ya lo coloqué, voy al segundo, voy al tercero, el cuarto y por último este. Y cuando le damos play ya tenemos el back o la animación de retroceso de nuestro personaje o de nuestro boxeador enemigo. Esto funciona siempre en todos los sprites. Si ustedes tienen, por ejemplo, tienen un sprite que solamente tiene el movimiento hacia adelante, ahora háganle el inverso. Entonces, ¿cómo hago para que retroceda o que los pies se vean que están dando retroceso? Bueno, invierten en la secuencia de imágenes del sprite y eso les va a hacer el movimiento. Disculpen, ahora ya al tener esto vamos a tener como ya lo había explicado en videos anteriores, un árbol de animaciones en el cual el árbol de animaciones que es el que nos vamos a quedar va a ser el de idle, ya que todas las animaciones se hacen de la misma forma. Vamos a arrastrar nuestra secuencia de imágenes a la escena, le vamos a decir que sí, que queremos crear la animación, luego lo grabamos en la carpeta y vamos a tener nuestras 4 animaciones. En este caso vamos a tener la de back, la de caminando hacia adelante, la de idle y la de pelea. Luego vamos a tener nuestro árbol, que lo voy a mostrar para que ustedes vean, porque no quiero agrandar, ahí agrandó. Y vamos a tener lo siguiente. En los videos anteriores yo había explicado que necesitábamos quedarnos con el árbol de idle, pero podemos quedarnos con cualquier árbol. Pero es recomendable que sea con el de idle para hacerlo más fácil, ya que viene por defecto esa animación. Y esa es la primera animación principal que nosotros necesitamos en nuestro juego, la que sea de idle. Entonces, necesitamos crearle 4 booleanas, que las creamos de la siguiente forma. Le damos aquí a la cruz y creamos una booleana que vamos a llamar de nombre pelea, caminando, back, como ustedes deseen llamar las booleanas. Pero tienen que tener en cuenta de que el nombre que le pongan aquí es el mismo nombre a donde van a hacer el llamado en nuestro script. Tiene que ser de la misma forma. Si lo pusieron en mayúscula, en nuestro script tiene que ser en mayúscula. Y ya lo vamos a ver. Al crear las booleanas, creamos las 4 booleanas. Y la primera booleana que nosotros vamos a hacer es a nuestra animación de caminando. ¿Cómo hacemos la animación caminando? Bueno, le decimos que hacemos la make transition, que es la línea, como yo lo había explicado, es la línea hacia caminando y una de regreso.
Entonces la primera flecha nos dice que caminando es true y idle es false. Entonces el de idle va a pasar caminando y va a hacer la animación de caminando, y de regreso cuando no esté caminando tiene que hacer la animación de idle. Luego tenemos la animación de que caminando sea a pelea o de pelea sea a caminando. Bueno, decimos que pelea es true y caminando es falso, y que cuando regrese a caminando sea solamente que la pelea sea falso. No necesitamos decirle que sea true otra vez caminando, porque él va a identificar de que está regresando a otra vez a la animación de caminando. Si nosotros le ponemos aquí caminando sea true, él por ende se puede confundir con el de idle y va a decir que va a tener que pasar por idle y otra vez caminando. Entonces eso no lo queremos, va a ser como un efecto de loop que no lo vamos a querer. Entonces la mejor configuración es así. Luego tenemos la de back, que es que cuando nosotros nos golpeen, porque esta animación nada más se va a hacer es cuando nosotros nos golpeen, que cuando nos golpeen vaya a back, o sea, haga la animación de back, y después luego vuelva a la animación de caminando hacia adelante, porque va a entrar otra vez en la zona de persecución. Entonces solamente le tenemos que decir que back es true, cuando en pelea es back es true, porque en pelea, aunque puede ser en cualquier instancia, yo la pongo en pelea porque se supone que ellos dos cuando estén cerca se van a estar golpeando, y cuando golpee él va a estar en la animación de pelea. Entonces cuando esté en la animación de pelea quiero que pase la animación de back, y ahí es donde él va a hacer el retroceso. Por eso lo pongo en pelea y no en cualquier estado, porque también tenemos este que es en cualquier estado. Yo lo había explicado que puede ser en cualquier zona del ring de boxeo, él puede ser el back. En este caso no, lo puse desde la pelea. Eso ya queda a configuración de ustedes, como más les guste. Y bueno, después cuando back es falso, para que entre otra vez en el ciclo de la animación de caminando. Ok, ahora entremos a lo que sería esto es con respecto a las animaciones, y ahora vamos a entrar a lo que sería la configuración de nuestro personaje. Nuestro Balrog normalmente va a traer un transform. Cuando hacemos las animaciones va a traer un transform, va a traer un sprite renderer y va a traer un animator. Este animator ya está configurado con todas nuestras animaciones después que tengamos nuestro árbol, y aquí en el animator debe decir que nuestro árbol es el enemigo, o como ustedes llamaron a ese árbol. Luego nosotros debemos ponerle un Boss Collider 2D y un Rigid Body 2D. El Boss Collider lo podemos adaptar a nuestro sprite con la siguiente herramienta, que es el Edit Collider, y lo adaptamos a nuestro sprite al tamaño deseado. Y el Rigid Body 2D solamente es dinámico, es por defecto el que trae. Luego vamos a crear el script, que ya lo hemos visto en videos anteriores. Vamos a continuar con el script anterior y ahora vamos a verle la lógica. En los videos anteriores solamente teníamos un movement enemy, que vendría siendo el movimiento del sprite, y teníamos el sprite renderer, que era cuando nosotros le proporcionábamos un golpe, él cambiaba de color rojo. Ahora vamos a tener otras variables para hacer nuestra inteligencia artificial. Necesitamos el Rigid Body 2D, hacer mención al Rigid Body 2D. Necesitamos hacer mención al animator para activar las animaciones que acabamos de hacer. Necesitamos un public float, que es una fuerza de golpe, que ya lo teníamos anteriormente. Necesitamos un public boss collider de puños enemy, porque nosotros también tenemos que crearle a nuestro personaje los puños, como lo hicimos en el personaje principal, para que nuestro personaje principal también detecte que le estamos dando un golpe y le podamos reducir también la vida, que lo vamos a ver en videos tutoriales posteriores, que luego vamos a hacer una barra de vida, que se le baje la barra de vida y que este personaje muera y tenga un mensaje de que él ganó. Ok, continuamos aquí con este. Tenemos un public float, que es un movimiento que recibe daño back, que este es el movimiento que vamos a darle al personaje de retroceso cuando nuestro personaje principal nos dé un golpe. Y aquí es donde vamos a hacer nuestra IA o nuestra inteligencia artificial, que es los casos en la cual nuestro personaje va a ir pasando
para que haga la persecución y haga el movimiento de golpe. Para esto necesitamos un enum, que yo lo he llamado tipo de comportamiento peleador. Esto nos recibe unos parámetros que son de valores enteros, pero también lo podemos llamar de forma string, y yo los llamé como forma pasiva, persecución, ataque y recibiendo daño. Este tipo de comportamiento lo volvemos a declarar y le vamos a llamar comportamiento porque es el comportamiento que vamos a llamar en el switch. Vamos a utilizar un switch y es el que nos va a ir diciendo en qué comportamiento estamos o en qué zona estamos, porque nuestra inteligencia artificial tiene zonas. Tiene una zona pasiva, tiene una entrada de zona en persecución, tiene una salida de la zona de persecución, una distancia de ataque, y estas dos variables que tenemos aparte, que son las que nos van a indicar la distancia que está entre un personaje y el otro. Para la zona pasiva, yo ya he hecho algunas pruebas y en -6 queda muy bien, ya que esta es la zona que va a reflejar en que nuestro personaje nos va a identificar que hemos entrado a la zona de persecución y él va a hacer la acción de ir a buscarnos a nosotros. Luego, la zona, la salida de persecución es la zona donde nosotros ya no estamos como que en la zona de ataque y nos vuelve a perseguir. Y la distancia de ataque, que es la suficientemente cerca para que él nos proporcione este golpe. Luego tenemos la distancia con el personaje principal, que es la distancia que se va a calcular entre los dos para que entre en estas zonas, y el public transform Rubik, que es la referencia a nuestro personaje principal, que la necesitamos obligatoriamente para que pueda calcular la distancia entre estos dos sprites o estos dos enemigos, como decirlo así. También he creado aparte un timer, que es un tiempo de persecución. Este tiempo solamente lo que va a decir es que cuando nosotros nos golpeen, él retroceda y espere unos segundos para volver a entrar al caso de persecución, o sea, volver a buscar pelea, por decirlo así. Bueno, lo primero que necesitamos es tener estas variables. Las voy a mostrar para que ustedes las vean, y luego vamos a entrar en el método de void update. Este método siempre se hace en el void update, estos casos donde vamos a utilizar el switch. Pero lo primero que necesitamos es decirle que tenemos que calcular es la distancia. Porque la distancia, necesitamos saber en qué distancia estamos para que nuestro personaje pueda entrar en estos tipos de casos. Y primero lo que necesitamos saber es esa distancia. Entonces decimos que la distancia del personaje principal es igual a Rubik.position.x. Aquí le estamos indicando la posición de nuestro personaje principal, que es menos la transform position.x del personaje enemigo. Entonces esto lo que va a hacer es que va a calcular la distancia donde está nuestro personaje principal menos la distancia de nuestro personaje principal en el punto X, y cuando se compare, esto va a entrar en la zona pasiva. O sea, cuando esto sea -6, él va a entrar en la zona pasiva. Entonces quiere decir que no hay movimiento, no hay nada. Pero cuando eso sea mayor, entonces va a entrar en la zona de persecución, que va a entrar aquí al -10. Y cuando sea en la zona de persecución y quiera pasar a la zona de ataque, es porque tiene que ser menor a -2.5, que ya es lo suficientemente cerca para proporcionarle ese golpe. Entonces, luego que ya tenemos calculadas las distancias, ya que nuestro personaje enemigo detecta nuestra distancia, entonces vamos a entrar en el switch. El switch es el comportamiento, que es la variable que yo le he indicado aquí, que es tipo de comportamiento, y la primer comportamiento que nosotros necesitamos es la zona pasiva. Necesitamos estar en la zona de pasivo. Entonces, tipo de comportamiento punto pasivo, él nos identifica que nosotros tenemos en nuestras llaves los 4 tipos de comportamiento, y el primero que necesitamos indicarle es el pasivo. Entonces, si nuestro comportamiento es pasivo, abrimos el switch, comportamiento, abrimos llave y le decimos que el primer caso que nosotros queremos es comportamiento, tipo de comportamiento peleador, punto pasivo, 2 puntos. Y le decimos la acción que nosotros queremos. Si la distancia del personaje principal es igual a la zona pasiva, o sea, esto quiere decir que estamos en el punto -6, nosotros queremos que el Rigid Body 2D
no se mueva, o sea, nuestro personaje enemigo no se mueva. Entonces le decimos que rigibody 2d.velocity es igual a newVector2 y esto sea 0, 0, que no va a hacer ningún movimiento. Le decimos que activemos nuestra animación, que en este caso es el idle. Le había dicho que ya teníamos aquí nuestros booleanas y yo lo llamé idle con i mayúscula, y aquí ahora sí lo estoy llamando porque tengo una variable pública animator y le estoy diciendo que ahora actívame la animación de idle, que sea true, y que la de caminando sea falso, porque en este punto él no está caminando, él está en la zona pasiva. Ahora, para nosotros poder entrar en el siguiente caso, necesitamos decirle a qué caso queremos entrar. Entonces tenemos que decirle que si la distancia del personaje principal, que es la que estamos calculando aquí, es mayor a la entrada de persecución, o sea, quiere decir que esto es mayor a la entrada de persecución, entonces queremos que entre al segundo caso, que es el comportamiento de tipo de comportamiento peleador, punto persecución. Y cerramos el caso, es el break. Siempre tenemos que mencionar este break para que él pueda salir de este comportamiento y entre al siguiente caso. Él entra al siguiente caso y decimos que el caso es tipo de comportamiento peleador, punto persecución, y decimos lo mismo que tenemos aquí arriba. Ok, él entró en el tipo de comportamiento persecución y le decimos que si distancia de personaje principal es mayor a la entrada de persecución, entonces ahora si queremos que nuestro personaje se mueva, le decimos al rigibody 2d.velocity, esto va a ser un nuevo vector 2, y aquí yo le paso un parámetro que es el movement enemy en negativo, porque se va a mover al eje X negativo, y en Y él no se va a mover. El movimiento movement enemy yo lo declaré como en -4, public float movement es igual a -4, y lo pongo público porque en el inspector lo vamos a poder modificar a nuestra velocidad que nosotros queramos. Entonces le paso el parámetro o la variable movement enemy como negativo, y en el eje Y no se mueve. Aquí activamos a nuestro animator de nuevo, y la animación que quiero ahora que se active es la de caminando, que sea true, que ya lo vemos aquí, caminando sea true, y que luego el de idle sea falso. También pongo el de back porque no quiero que otra animación se me active, o sea, que no haya confusiones. Solamente quiero que nada más sea caminando sea true, y idle falso y el de back sea falso. Luego, como lo vimos en el primer caso, ahora quiero que entre cuando esta distancia sea lo suficientemente cerca. Ahora quiero que entre en la distancia de ataque, y le digo que si la distancia del personaje principal, que ya hemos calculado, es mayor a la distancia de ataque, entonces quiero que entre al comportamiento que es igual al tipo de comportamiento peleador, punto ataque, y cierro el break y entro al caso de ataque, y le digo que el caso de ataque es tipo de comportamiento peleador, punto ataque, y le digo que si la distancia principal del personaje es mayor a la distancia de ataque, lo mismo que tenemos aquí arriba, entonces quiero que me hagas estas acciones. ¿Y cuáles son las acciones que quiero que me hagas? Bueno, le digo que el rigibody 2d.velocity es igual a newVector, y aquí le pasé un parámetro de 0,1 porque es como una velocidad que va a estar como que en ese punto va a ir moviéndose 0,1, que no va a ser apreciable al ojo, sino que se va a ir moviendo un poquito más adelante cada vez que hace el golpe, como para que él pueda alcanzar por completo a nuestro personaje principal. Y luego que no hemos visto lo que es que activó los puños, porque esto de los puños es un boss collider que le he hecho al boxeador enemigo, tanto como se lo hice al principal, para que cuando esté cerca detecte el golpe y pueda cambiar a rojo, le puedas hacer cualquier tipo de acción. Y esto lo vamos a ver ahorita cómo se hace. En este caso le digo al rigibody 2D lo que le acabo de mencionar, y hago las animaciones en true. La de pelea sea true, la de caminando sea falso, y aquí el sprite lo pongo en falso porque nuestro sprite, principalmente si utilizaron el que yo tengo, él está viendo hacia el lado derecho y nosotros queremos que vea hacia el lado izquierdo. Por ende, necesitamos decirle el flipeo sea falso para que se pueda voltear hacia el lado izquierdo. Lo explico mejor. En este caso,
nuestra pelea tiene este sprite. Está viendo de esta forma, al lado izquierdo por defecto. Está viendo de esta forma. Pero cuando nosotros tenemos la animación de caminar, nosotros lo tenemos así. Entonces él va caminando así, por ende está en true. Y cuando vaya a hacer la animación de pelea, si no lo ponemos en false, él se va a quedar en true y va a golpear de este lado, va a hacer la animación de este lado. Entonces queremos que él se flipee. Y lo hacemos de esa forma. Le decimos que es false y él va a hacer la animación de pelea hacia el otro lado. Luego le decimos aquí, en este caso de ataque, porque nosotros aquí vamos a tener dos condiciones. Si estamos en ataque es porque vamos a hacer la animación de golpeo, pero también nuestro personaje principal puede ser que se aleje de nosotros y tengamos que volver a entrar al caso de persecución. Entonces le decimos, si if hacemos la condición de ataque, pero si no, tenemos que entrar otra vez en la entrada de persecución y le decimos else if distancia de personaje es mayor otra vez si la distancia personal del personaje principal es mayor a la entrada de zona de persecución, tenemos que volver a hacer el movimiento de persecución y le decimos que el rigibody 2d.velocity es igual a new vector. Le volvemos a pasar el parámetro movement enemy, le decimos que es 0 en y y volvemos a activar nuestras animaciones. Le decimos que el de pelea es falso y que el de caminando es true, y volvemos a hacer el flipeo de nuestro sprite para que vuelva otra vez a caminando originalmente, y los puños los hacemos falsos. Esto ya lo vamos a ver. Luego cierro ese break. Y en el caso de recibiendo daño, es un caso aparte, ya que vemos que no vamos a entrar en este caso. No vamos a entrar en el caso, no vamos a entrar en el caso de recibiendo daño en la misma secuencia, ya que este va a ser un caso aparte. Para poder entrar en este caso aparte, nosotros tenemos que saber en qué momento nuestro personaje está recibiendo ese daño. Y cuando nuestro personaje está recibiendo ese daño es cuando nuestro boss collider, que está en un trigger del personaje principal, está apagado, y cuando llega a nuestro personaje enemigo y él lo detecta, ahí en ese momento nosotros estamos recibiendo ese daño. ¿Y cómo recibimos ese daño? Cuando aquí en el onTrigger enter 2D estamos detectando ese golpe. ¿Cómo se detecta el golpe? Ya lo habíamos visto en los videos anteriores y es el mismo comportamiento. Lo único que vamos a hacer es que cuando nuestro personaje enemigo recibe ese daño, vamos a llamar a ese comportamiento de tipo de recibiendo daño. ¿Cómo lo llamamos? De la siguiente forma. Decimos que el comportamiento, que ya lo tenemos arriba como variable, le vamos a decir que es igual a tipo de comportamiento peleador punto recibe daño, y cuando nosotros recibimos el daño va a entrar en el caso. Entonces me va a decir, estoy recibiendo daño, este comportamiento es estoy recibiendo daño, entro en el caso de tipo de peleador, recibo daño, y le digo que necesito que el rigibody 2d.velocity es igual a new vector 2, y le voy a pasar el movement recibe daño, que ya lo vimos arriba, que es una variable float, y le voy a decir que se mueva en una unidad o que se desplace en el eje X a 1, y cuando se mueva en esa variable, quiero que me active el de pelea sea falso y que me active el de back, el movimiento back, que es la animación de back que hemos hecho anteriormente. Le digo que el sprite sea true para que no se me mueva en el eje X, sino que se mueva hacia atrás y no de frente, o sea, no le dé la vuelta, y que los puños me los ponga en falso, que eso ya lo vamos a ver. Y ahora aquí es donde vamos a integrar algo que yo he hecho aparte, que es un timer. Y este timer lo que hace es que cuando él reciba ese golpe y haga el back, espere un tiempo y vuelva otra vez a persecución. ¿Cómo lo hacemos? Decimos que el tiempo de persecución es igual a tiempo de persecución más time de tal time. Esto va a empezar de 0, 0, 1, 2, 3, y nosotros tenemos que indicarle al tiempo de persecución cuánto es el tiempo que quiere que él espere, que lo tenemos ya declarado aquí arriba en las variables, que es public float tiempo de persecución, y el tiempo de espera que yo quiero en estos momentos es 3, pero yo lo hago público para
modificarlo en el inspector del Unity y poder modificar cuál es el mejor tiempo que pueda hacer de espera, pues cuál es el tiempo que yo quiero que sea modificable. Entonces, ¿dónde me quedé? Aquí. Entonces decimos que el tiempo de persecución, si el tiempo de persecución es mayor al tiempo de espera, el tiempo de persecución se vuelve 0 porque, claro, llega a 3 y necesitamos que vuelva a 0 para que cuando vuelva a recibir el golpe vuelva a esperar 3 segundos, vuelva a esperar el tiempo que nosotros le hemos indicado y vuelva al comportamiento de tipo persecución. Aquí hemos llamado otra vez al comportamiento, que vendría siendo tipo de comportamiento peleador, punto persecución. Y yo le puse un debug.log para ver que estuviera funcionando y un mensaje que digo, vuelvo a la persecución. Cierro mi break, cierro mi llave, que esta es la llave principal del break, del switch, perdón. Y mis onCGR2D, que ya esto ya lo teníamos configurado en los videos pasados. Ok, ahora para que lo veamos ahí lo vimos en el script, ahora lo vamos a ver en la práctica para que más o menos puedan entender un poco. Nos vamos al Balrog, le vamos a quitar el maximizado y ahora vamos a ver lo siguiente. Ahí estamos en la zona pasiva, esto quiere decir que no hemos entrado en la zona de persecución porque esto no se ha cumplido. Estamos aquí, en la zona pasiva, 6, menos 6. Si nos vamos aquí, podemos ver que el transform, este personaje enemigo está en la posición 6, o sea, estamos en la zona pasiva. Él detecta que todavía no hemos entrado en la zona de persecución y por ende él no se nos acerca ni nada. Al movernos y entrar en la zona de persecución, él activa la animación de caminando y después cuando ya está suficientemente cerca nos hace la animación de golpeando. Y ahí vemos que él nos está afectando el golpe y está haciendo la animación de pelea. Cuando yo me acerco y lo golpeo, vamos a ver que el tiempo de persecución se vuelve 1.5, que fue lo que yo le puse que esperara para que vuelva otra vez a la zona de persecución. Pero esto es modificable. Yo aquí puedo ponerle que sea 3 segundos. Y ahora cuando yo me acerque a él y lo golpee, él va a esperar los 3 segundos y va a entrar otra vez en la zona de persecución. Eso lo hice de forma de que esperar unos segundos para que no sea tan rudimentario, podríamos decirlo así. Bueno, ahora les voy a explicar lo que yo hice, que son los puños. Nuestro enemigo, al igual que nuestro personaje principal, tiene unos puños que yo había mencionado que teníamos que calcular la distancia en la cual la animación hace el golpe para poder calcular que el puño llegue justamente a este Boss Collider que va a estar en Trigger. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Lo mismo que en el personaje principal, este Boss Collider va a estar desactivado y nosotros lo vamos a activar justamente cuando él va a hacer el movimiento de golpe. Cuando él hace el movimiento de golpe, ¿cuándo hace el movimiento él de golpe? Cuando estamos en el tipo de comportamiento de ataque. Aquí es donde vamos a activar estos puños. Por eso nosotros hacemos un llamado al Boss Collider 2D que se llama puños enemy y lo llamamos en este punto, en el punto de distancia de ataque. Ya cuando él va a hacer el ataque es cuando se va a activar este Boss Collider. Pero tiene que estar desactivado en todas las animaciones anteriores. Por lo menos en la de back tiene que estar desactivado cuando está en la zona pasiva y tiene que estar desactivado cuando le está caminando. Solamente se va a activar esto cuando nosotros estamos en el punto de que ya vamos a golpear a nuestro personaje principal. Por eso yo lo hago llamado aquí y en los demás está desactivado. Pero no hago el llamado de desactivado en los demás porque ya yo lo tengo desactivado de forma automática. O sea, cuando estoy aquí en el inspector, ya yo lo tengo aquí desactivado. Por ende, solamente hago el llamado cuando está en el peleador aquí en el tipo de comportamiento de ataque. Pero ustedes lo pueden hacer de diferentes formas. Ustedes pueden decir llamarlo y desactivarlo en cualquier zona. Podemos decir aquí puños enemy, por decirles, puños enemy .enable es igual a false. Y podemos, si no queremos desactivarlo desde el inspector, podemos llamarlo y desactivarlo en todos los casos y solamente llamarlo en el caso de ataque, solamente ahí. Y bueno, ahora les voy a mostrar un poco el script de nuevo
por si acaso ustedes lo quieren hacer así como yo, y vayan viendo cuáles son las variables, cómo son los casos, si es que tienen un fallito de alguna llave o algún error, ustedes puedan verlo de manera más fácil. Le dan pausa al video. Sé que a veces no explico muy bien, pero estoy tratando de hacer todo lo posible para que ustedes entiendan y compartiendo mis conocimientos con ustedes. Y ahora lo único que me hace falta es mostrarle que cuando el boxeador enemigo me proporcione un golpe, yo también ponerme de color rojo. Y lo único que vamos a hacer es un llamado al Sprite Renderer, como ya lo habíamos hecho en el enemigo. Y solamente le vamos a cambiar el color. Y para cambiarle el color solamente tenemos que detectar que nuestro player enemy, que esto lo vamos a hacer de la siguiente forma, a nuestros puños le vamos a crear un tag que se llame player enemy. Si no saben cómo se crea, agregamos add tag, le ponemos aquí en la crucecita el nombre que nosotros queramos y luego le ponemos el tag. En este caso yo le puse player enemy, y luego lo que vamos a hacer es el llamado aquí. Si nuestro onTrigger enter 2D es el tag player enemy, entonces que nos cambie el color red, y cuando salgamos de la zona de ataque se ponga otra vez al color original, que es white. Solamente eso, para que nuestro personaje también detecte este golpe. Y bueno, con el video de hoy hemos concluido lo que sería una inteligencia artificial básica que nos persigue, nos golpea y da retroceso cuando detecta un golpe. Y en los siguientes videos vamos a ver ahora una barra de vida, que cuando nos golpee se nos vaya bajando la barra de vida, y cuando ya esté el último golpe el personaje muera, pueda tener una animación de victoria y se termina el juego. Entonces esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video, espero que hayan entendido un poco. Sé que no soy experto explicando, pero más o menos trato de que a ustedes les pueda llegar esta información de mis conocimientos y poder seguir compartiendo con ustedes. Si te gustó, déjamelo en los comentarios. Sígueme en mi Instagram como SPVirtual, donde estoy subiendo avances de mi juego online, que es un juego de jumping, de salto, que ya va a estar casi listo para la Play Store. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, así que gracias.